Capítulo 15 del tutorial de PHP-MyAdmin para gestionar bases de datos de MySQL. En este capítulo vamos a entrar más de lleno al tema de la integridad referencial. Deben de haber visto antes el capítulo anterior, que es el capítulo 14, que trató sobre cómo relacionar tablas utilizando PHP-MyAdmin para bases de datos de MySQL. Entonces deben de referirse al capítulo anterior, ya que al final dimos una explicación sencilla de el por qué se debe realizar o llevar a cabo la integridad referencial. Entre las razones principales para utilizar o llevar a cabo integridad referencial era el evitar eliminar información que nos pueda perjudicar en una relación entre tablas. Por ejemplo, comentábamos la relación en la tabla de modelos y de orden. Decíamos que si yo eliminaba de aquí uno de estos modelos, digamos el ID modelo 3, y si yo tenía relacionada la tabla de modelos con la tabla de orden, y en la tabla de orden había registros con el ID modelo 3, como es este caso que estoy señalando, pues me va a crear por ahí un vacío en la información, ¿verdad? Porque va a haber información, como quien dice, que es huérfana en esta tabla de orden. Entonces, esa era básicamente la importancia de la integridad referencial. Entonces, en este capítulo vamos a explicar cómo llevar a cabo esta integridad referencial con el MySQL, ¿verdad? Solo hay que recordar algunos detalles. Uno, las relaciones que existen entre tablas. Normalmente se le llama relación de uno a varios. Hay distintos tipos de relaciones, pero esta es la más común, la relación uno a varios. ¿Qué significa? Que por ejemplo en la tabla de modelos, ¿sí? Que es una especie de catálogo de modelos de autos, es mi tabla, por llamarlo así, 1. ¿Por qué? Porque los modelos que aquí aparecen, o los IDs, no se pueden repetir. Siempre va a haber un solo ID, modelo 3, 2, 4, 6, 5, en fin. Entonces, en esta tabla de modelos, yo solo voy a tener el modelo Fiesta una sola vez, el Icon una sola vez, el Platino una sola vez, etc. Pero en la tabla de órdenes, estos modelos me van a aparecer pues no solo una vez, puede ser 2, 3, 4 veces, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a la tabla de órdenes, si ustedes se fijan, aquí tengo el ID modelo 2 y puede ser que más abajo me vuelva a aparecer el ID modelo 2, ¿sí? Entonces, en esta tabla es la tabla de varios, que quiere decir que este modelo me va a aparecer en varias ocasiones, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. En primer lugar, el tipo de relación que hay entre tablas, que es uno a varios. Segundo, que lo que es integridad referencial y relación entre tablas, pues solo tiene sentido cuando se utiliza el motor de datos InnoDev. Es decir, si se utiliza MyISAM, no tiene caso, ya que no se va a poder utilizar lo que es la integridad referencial. Para saber cuál es el tipo de motor de datos que utilizamos, hay que irnos a la opción base de datos y aquí nos aparece el tipo de base de datos que estamos utilizando. Ahora bien, regresamos a nuestra tabla y vamos a ver cómo realizar la integridad referencial y al final el resultado de meter esta integridad referencial. Cabe aclarar que la integridad referencial se puede realizar aún después de crear las tablas. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros ya creamos nuestras tablas en nuestra base de datos y pues yo voy a hacer esta integridad ya que creé todas mis tablas, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de que se haga forzosamente al principio, aunque pues si se supone que es un trabajo bien planeado, pues desde un principio se va a saber dónde va a haber, entre qué tablas va a haber relaciones y dónde hay que meter la integridad referencial. Lo primero que hay que distinguir es lo que se llama la clave foránea.
La clave foránea es aquel campo con el cual se relacionan las dos tablas. En este caso, entre modelos y orden, yo tengo la clave ID modelo, y en orden también tengo la clave de ID modelo. Entonces esta es o va a ser mi clave foránea. Ahora bien, el comando que voy a utilizar para integridad referencial es el siguiente. Aquí lo que hice fue introducir el comando explicándolo o tratando de explicarlo lo mejor posible. El comando es alter table y aquí voy a poner, en vez de tabla varios, es la tabla donde está la relación de varios, que en este caso es orden. Es decir, yo tengo el modelo 2, lo tengo varias veces en mi tabla de orden. Después agrego las palabras claves add foreign key y tengo que agregar el campo foráneo, que es ID modelo. Reference dice tabla 1. La tabla 1 en este caso es la tabla modelos, ¿sí? Y el campo foráneo, que es ID modelo. Entonces yo puse como observación que se utiliza si quieres agregar claves foráneas a tablas ya creadas y hasta con datos. Se ejecuta sola. Entonces vamos a dar clic a continuar para ver cuál es el resultado que nos va a arrojar. Ok, dice su consulta se ejecutó con éxito. La consulta tardó tantos segundos. Entonces este es el comando central, por así decirlo, que se va a utilizar para integridad referencial. Realmente es para agregar claves foráneas. El comando es alter table. Después viene el nombre de la tabla que pertenece a la relación de varios, en este caso es orden, y add foreign key, entre paréntesis el campo que es ID modelo, después la palabra reference, después la tabla que es parte de la relación 1, en este caso es modelos, y después entre paréntesis el campo ID modelo. Entonces todo esto, ¿qué es lo que nos va a traer? Que si yo me voy a modelos y quiero eliminar alguno de los modelos que están por aquí, vamos a eliminar el fiesta, vamos a darle clic que sí. Entonces ya no me va a permitir eliminar esta información, me va a decir no puedo borrar o actualizar un reglón que sea padre, por así decirlo. Una clave foránea pues está arrojando una falla, ¿verdad? Que en este caso es la de ID modelo. Entonces esto va a proteger nuestras tablas para que nosotros no borremos información. Entonces lo mismo se puede hacer, todo se va a hacer dentro de la tabla de la relación varios. En este caso es la tabla orden. Este mismo comando se va a ejecutar para lo que es los mecánicos, ¿sí? Y lo que es el tanque, que recuerden que también tiene relación con mi tabla de órdenes. Entonces la misma operación se va a realizar para lo que es ID mecánicos. Entonces tabla de varios le decimos que es la tabla orden, el campo es ID mecánico, reference, la tabla 1 que sería mecánicos, la clave foránea o el campo foráneo es también ID mecánico, pero de la tabla mecánicos. Damos clic a continuar, arroja el siguiente error. Entonces hay que analizar el error que me está enviando.
dice que no puede agregar o actualizar un registro pues que es huérfano, por así decirlo, que significa que probablemente en la tabla de mecánicos hay un registro que yo ya no tengo y que lo tengo en la tabla de orden. Entonces hay que revisar nuestra tabla de mecánicos. Vamos a dar clic examinar. Y si ustedes se fijan, yo tengo el mecánico 1, 3, 4 y 5, pero no tengo el 2. Quizá porque por ahí hicimos algún ejercicio donde tuvimos que eliminar el mecánico número 2. Si me voy a orden y le doy el SQL, nos vamos a dar cuenta que probablemente ese mecánico es igual a 2. Sí lo vamos a tener. Entonces aquí está. Yo tengo ID mecánico es igual a 2. Digo, yo tengo ID mecánico 2. Quiere decir que por eso no me permite hacer la integridad referencial, porque en una tabla sí existe, pero en la otra no. Entonces ya lo eliminamos y aquí nada más hay que hacer, hay que especificar algunas reglas. Número 1, que los campos que yo vaya a utilizar como clave foránea, en este caso ID mecánico, ID tanque y ID modelo, estén indexados en la tabla de la relación varios, en este caso en la tabla orden, y que sean del mismo tipo y de preferencia del mismo tamaño que el que se utiliza en la tabla 1, en este caso mecánicos y tanque. Entonces, si fijan, yo en la tabla de orden tengo indexados ID mecánico, tanque y ID modelo. Entonces, vamos a tratar de correr de nuevo la integridad referencial y vamos a ver que ya nos va a permitir poder llegar a hacer esta integridad. Es bueno ver este tipo de errores porque pues nos permiten corregirlos a tiempo. La tabla varios es la de orden, el campo foráneo es ID mecánico, la tabla 1 es mecánicos, el campo foráneo es ID mecánico. Damos clic a continuar y nos dice que ya se permitió agregar la clave foránea y la integridad referencial. Lo mismo vamos a realizar para lo que es el ID tanque. La tabla es tanque y el campo foráneo es ID tanque. Damos clic a continuar y nos dice que ahí está la integridad referencial. Entonces ahora sí, cuando yo quiera eliminar información de ya sea de la tabla tanque, la de modelos o la de mecánicos, pues ya no me va a dejar, ¿verdad? Porque yo tengo probablemente información en otra tabla. Así es que aquí es lo que está sucediendo. ¿Okay? Entonces esto es lo que me permite la integridad referencial, mayor control sobre mi información. Ahora, si ustedes quieren ver cómo están relacionadas las tablas, se pueden ir a lo que es la tabla de varios, en este caso la de orden, y hay una vista que se llama vista de relaciones. Ahí aparece cómo están relacionados. El caso de ID mecánico, el campo ID mecánico está relacionado o tiene integridad referencial con el de la tabla mecánicos, campo ID mecánicos, el campo ID modelo y el campo ID tanque, que fueron los que metimos integridad referencial. También este comando se hace desde la tabla de la relación varios, en este caso la de orden. La integridad referencial se puede realizar aún después de creadas las tablas. El riesgo que se corre nada más es el que ya vimos, que si queremos meter una integridad referencial, probablemente ya borramos información de alguna tabla y pues nos está diciendo que por ahí hay campos huérfanos, ¿verdad?
Recordar también pues que deben de estar indexados los campos, que deben de ser del mismo tipo. Deben de estar indexados sobre todo en la parte de la tabla de la relación de varios. Y por último, si ustedes quieren eliminar en algún momento dado información que tiene integridad referencial entre dos tablas, se puede hacer. Para ello primero tienen que borrar la información que está en la tabla varios, que es la de orden, y después la que está en la tabla de unos, que es la de mecánicos, modelos o tanque. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a dar clic a examinar en la tabla de orden y vamos a decir que yo quiero eliminar aquellos cuyo modelo sea el 2. Entonces me voy primero a la tabla de varios, que es la de orden, donde yo tengo varias veces el ID modelo 2. Le digo ID modelo 2. Por ID modelo es igual a 2. Me va a traer todos los modelos 2. Yo señalo y doy clic a borrar. Si se fijan, no me aventó ningún error de que yo tenía que por ahí alguna clave foránea. Entonces, cuando ustedes quieren eliminar información, primero váyanse a la tabla de varios, que es la de orden, y después a la de modelos. Damos clic a examinar y voy a eliminar el modelo 2. Ahora sí me va a permitir borrarlo porque yo no tengo información en la otra tabla que está relacionada. Entonces hay que tener mucho ojo de cómo eliminar esta información. Esta información sobre integridad referencial, tengo un documento que está en esta dirección www.catfish.com /descargas /integridad.doc. Ahí vienen algunas de las reglas que vimos ahorita, algunos ejemplos y por ahí viene señalado con un fondo color gris pues esto que les comentaba, las reglas y sobre todo el ejemplo que les estuve poniendo. Solo hay que sustituir lo que es el caso tabla varios o campo foreign en el caso tabla 1 y campo foreign. Entonces de ahí pueden usarlo ustedes como plantilla para después utilizarlo a la hora de crear integridad referencial. Solo hay que eliminar los comentarios después de la doble diagonal. Entonces de esta manera pues les puede servir mucho este documento para estar consultándolo constantemente.